tardes a todas y a todos. Muchas gracias a los medios, a Demoscópica que está aquí y a la gente querida e interesados e interesadas en este proyecto. Quiero darle primero la bienvenida al doctor Jorge Aceves, el director regional de CIESAS Occidente, quien nos honra con su interés y con estar aquí. Y sobre todo, pues esta es la casa institucional que nos ha dado pie para poder realizar este proyecto. Muchas gracias, Jorge. Buen día a todos ustedes aquí presentes. Es un gusto y un honor el tener aquí a esta compañía, ¿no? Tanto los que están aquí como los que nos estarán viendo por los medios virtuales, ¿no? El CIESAS Occidente, pues es parte de una institución más amplia, ¿verdad? Somos una de las 7 sedes regionales, ¿no? Y aquí en Occidente hay mucho interés en desarrollar, impulsar y apoyar proyectos de investigación que tengan un vínculo con instituciones, con entidades externas también, ¿no? Y este es un buen ejemplo de ese tipo de proyectos que se desarrollan en nuestra unidad, ¿no? Sobre todo porque es un proyecto que tuvo que concursar, ¿no? Concursar y que es algo que los va a platicar la doctora Alejandra Aguilar y que nos da mucho orgullo el que este proyecto haya sido seleccionado, apoyado y que ahora pueda presentar algunos de los resultados y algunas de las perspectivas que se logró a partir de este proyecto, ¿no? En nuestra unidad de Occidente hemos estado al pendiente de cómo se ha desarrollado el proyecto y estamos seguros de que todo lo que se logró durante este año va a tener repercusiones para impulsar actividades y desarrollar iniciativas en las poblaciones en las que estuvieron trabajando y que sea como una especie de ejemplo, una especie de punto de partida para ir desarrollando todas estas redes de colaboración y de inserción y de impulso, no solamente a las actividades culturales, sino también al desarrollo de las comunidades en las que estuvo participando, ¿no? Eh, de nueva cuenta, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y vamos a escuchar algo de lo que este proyecto ya nos puede compartir de sus resultados, ¿no? Y pues agradezco mucho a la doctora Aguilar que me haya invitado para hacer esta bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, les cuento un poco sobre el orden del día. Vamos a presentar un pequeño video realizado por nuestro departamento de comunicación, Arely Jiménez, y para que tengan una idea de los paisajes, la gente y puedan visualizar un poco sobre el proyecto. Después voy a hacer una presentación un poquito más detallada sobre las partes del proyecto y al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, comenzamos con el video. Ve las cosas de diferente. Un artista es sensible y ve las cosas. Había trabajado Gracias al Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de UNESCO, este proyecto tenían como objetivo primero mapear a los artistas de 2 regiones de Jalisco. Los artistas mapeados y fueron encontrados gracias a una encuesta y gracias a esa encuesta pudimos realizar un directorio de artistas de Jalisco. Además, los objetivos eran crear una red entre ellos, que se conocieran y que se vincularan también con los directores de Casa de Cultura, con los funcionarios de la Secretaría de Cultura encargados del ecosistema cultural. Y como estas 2 regiones son 2 regiones de santuarios, nos interesaba que los artistas conocieran el impacto social que ellos tienen a través de poder intervenir en las peregrinaciones y la sustentabilidad de las peregrinaciones. Me pareció muy interesante porque nunca se había trabajado sobre la ruta del peregrino con los artistas. Se había trabajado, sí, muchos proyectos del impacto ambiental,
que tiene, pero nunca se había involucrado a los artistas. Un artista es sensible y ve las cosas de diferente manera. Yo creo que es esa parte precisamente de ver a la cultura como el derecho al agua, como el derecho que tenemos a tener un alumbrado público, también tenemos un derecho a la cultura. Sabemos que esto aporta mucho al propio espíritu del individuo y hacemos que se pueda reforzar los valores a través precisamente de lo que es el arte. El proyecto me dio la oportunidad de trabajar en equipo, conocer a más creativos de mi región, también como alguna formalidad en el cómo implementar proyectos comunitarios y que estos tengan un impacto social y sean continuos. Este proyecto fue algo que me gustó porque fue de alguna manera picarme las costillas, estar activo escribiendo, componiendo, grabando, y me emociona mucho porque no me había dado cuenta yo de lo importantes que somos como artistas y del impacto que puedes lograr hacia allá. Gracias a esta propuesta creamos el primer grupo de teatro aquí en Mascota. Aquí nunca ha habido grupos de teatro, así ha habido mucho artistas, por ejemplo, de folclore mexicano, que danza folclórica, que el mariachi, que la banda, pero es la primera vez que se hace teatro. Pues ya integrarte a un colectivo o una red de artistas en la que vas a conocer diferentes puntos de vista y diferentes obras y diferentes tipos de arte es bien interesante. El proyecto es un buen ejemplo de cómo se puede lograr esto, darle la visibilidad al arte con un sentido, ¿no? Un impacto que me parece muy importante de este proyecto es la comprensión que los artistas mismos tuvieron de su actividad. Se dieron cuenta de lo importantes que son en nuestra cultura para poder lograr cosas que otras personas no pueden hacer más que ellos. A veces el arte no llega a todos lados como yo pensaría o como quisiera también, y qué bueno tener este tipo de proyectos que implementen el arte para que la gente también tenga otro pensamiento y la cultura se desarrolle. Bueno, esta fue la parte testimonial, ¿verdad?, del proyecto, que como ven, me parece que los artistas quedaron adelante. Los artistas estuvieron muy tocados por el proyecto y me parece, bueno, hay muchas cosas sobre esto. Adelante, si quieres, vamos a comenzar. Entonces, el proyecto se llama Mapeo y Creación de Redes entre Actores Culturales para fortalecer las capacidades y la acción comunitaria en Jalisco, México. Aquí hay que enfatizar mapeo y creación de redes. Y sobre todo entre actores culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que habría que hacer participar a todos los actores culturales, desde la Secretaría de Cultura, los artistas y creativos, los gestores y las gestoras culturales que están en este ecosistema y que no siempre se tocan, aunque podría parecer extraño, ¿verdad? Pero muchas veces, y como vimos en estas áreas, los artistas iban o van por su cuenta y conocen poco de los apoyos que hay institucionales. Entonces, le pusimos tierra creativa para poder comprender y tener además un nombre mucho más corto y que todos pudiéramos estar en eso, poder comprender de qué se trata este proyecto. ¿Le pueden poner en la siguiente y siguiente, por favor? La siguiente. Entonces, nosotros lo que queremos lograr todavía, y con el impulso de este proyecto, es que los artistas se conozcan entre sí, conozcan a sus gestores o a las gestoras que están en sus ecosistemas culturales, a sus directores de Casa de Cultura, a todas las facilidades que hay y que haya un intercambio de conocimientos con ellos. Si quieren, más bien la siguiente. A mí me interesaba mucho, porque he trabajado con peregrinaciones, trabajar con 2 regiones de santuarios. Estas 2 regiones son alrededor del santuario de Talpa de Allende y alrededor de San Juan de los Lagos. Decidimos trabajar con 3 municipios en cada una de estas regiones. En Altos Norte trabajamos con Jalostotitlán, con Lagos de Moreno y con San Juan de los Lagos. Y en la región que le voy a llamar ahora Sierra Occidental, porque bueno, en la costa no estuvimos, hubiera estado bien, pero estuvimos más bien en Mascota, Talpa y Atenguillo.
Las dos regiones son regiones, como ustedes saben, de santuarios y comparten la problemática del impacto ambiental que tienen las peregrinaciones y que, digamos, había poca conexión con o poco pensamiento sobre cuál es el impacto que tienen ambientalmente. Hay instituciones que ya lo habían considerado, por supuesto, y pudimos contactar con ellas, como les voy a contar, pero en general adelante la que sigue, estas tres áreas están poco vinculadas, o sea, el impacto cultural, el impacto ambiental y el impacto social. Aquí entran los artistas perfectamente para poder lograr una intervención en las tres áreas. Estos son los tres temas centrales que trabajamos en el proyecto y que fue pues complejo abarcarlas, porque lo que queríamos era lograr que los artistas, además de que tuvieran herramientas que íbamos a buscar detectar en ellos que faltaban o que quisieran, que lográramos vincularlos en esta problemática. Adelante. Estas fueron las fases del proyecto. Primero mapeamos los actores culturales que había en las dos regiones. Luego hicimos un trabajo de campo intensivo. Por aquí anda el querido Alfonso Romaniello y logramos un muy buen trabajo de campo en las dos regiones, como verán pronto. Después, a partir de este trabajo de campo, se hicieron entrevistas, se hicieron historias de vida, hicimos un diagnóstico previo cualitativo, pero hicimos además un grupo focal en cada una de las dos regiones para poder entender cuáles eran las problemáticas principales que iban surgiendo de estas dos regiones. Con la ayuda de Demoscópica, que ahorita les voy a contar un poquito más de ellos, logramos encontrar o hacer un directorio de artistas y después de este directorio pudimos hacer una encuesta para poder ahora sí tener mucho más claro cuáles eran las problemáticas de los artistas. Con base en esta problemática pudimos entonces diagnosticar qué cosas eran la que los artistas estaban solicitando. En el proyecto original yo había pensado la página web como un hilo conductor que iba a llevar a darles a los artistas herramientas digitales, pero fue muy difícil hacerlo así, además de que no salió, sí salían habilidades digitales como una de las problemáticas, pero otras problemáticas salieron de una manera mucho más relevante e importante. Entonces decidimos hacer 2 talleres para los artistas que fueran especialmente para ellos y ellas, que fueran de desarrollo y de sostenibilidad de proyectos culturales para que tuvieran ese impacto social y que tuvieran también una sensibilización y participación activa en sus localidades, pero también y sobre todo que tuvieran unas cajas de herramientas con las que ellos pudieran tener las herramientas que ellos estaban necesitando. A partir de estos 2 talleres se creó entonces proyectos que se empezaron a gestar y colectivos dentro de estos talleres para hacer un proyecto colectivo que tuviera impacto ambiental. Vamos a ver parte por parte. Primero, este mapeo de actores culturales. Como les decía, se hizo una búsqueda de manera virtual. Esto fue muy previo al proyecto y usamos varios directores que tenían los sistemas de información cultural, como el directorio de servicios creativos digitales y otros directorios que tienen los centros culturales y las casas de cultura. Aquí tuvimos que, la siguiente, tuvimos que realmente basarnos en la buena voluntad de los directores de casa de cultura que nos proporcionaban los directorios. Realmente también tuvimos un timing que fue complicado porque estábamos en el paso de gestiones y por lo tanto de una gestión de una casa de cultura a otra casa de cultura. A lo que me refiero es administraciones, ¿sí? Estábamos cambiando justamente en ese momento, por lo que había veces que los directores de Casa de Cultura nos decían, pues es que yo ya me estoy yendo, no les puedo entregar un directorio así, espérense al nuevo director, a la nueva directora de Casa de Cultura, y dependía mucho de estas voluntades.
La verdad es que tuvimos un muy buen apoyo de la mayoría de las casas de cultura y gracias a ellos y ellas pudimos tener los primeros directorios. Empezamos a hacer con el trabajo de campo bola de nieve para poder contactar a los artistas. Entonces, literal, a pie estuvimos buscando los artistas que primero venían en estos directorios y luego de los que éramos referidos. Gracias a la siguiente, a este primer trabajo de campo y a estas entrevistas, armamos 2 grupos focales, uno en San Juan de los Lagos y otro en Atenguillo. Y de nuevo pudimos extraer las primeras problemáticas que nos referían los agentes culturales. La siguiente. Esto ya fue hecho gracias a Demoscópica México, quienes nos ayudaron a realizar un directorio mucho más, digamos, sistemático de las artistas y los artistas en estas 2 regiones. Este directorio ya nos iba a permitir localizar entonces de una manera mucho más puntual a los artistas. Claro que hicimos, gracias al trabajo de campo, gracias al contacto con los actores, por ejemplo, la Iglesia, la Universidad de Guadalajara, en San Juan de los Lagos, por ejemplo, en Lagos de Moreno. Ellos nos ayudaron a buscar otros más actores, difundieron la solicitud del directorio y los artistas se pudieron inscribir en esta primera fase. Gracias a este directorio, la siguiente, hicimos una encuesta. Esta encuesta va a salir publicada en la página web con los resultados ya a mucho más detalle, pero a partir del directorio, entonces sí pudimos aplicar a una encuesta que fuera mucho más, o mejor dicho, una encuesta representativa, ¿verdad? La región Altos recopilaron, la gente de Demoscópica nos recopiló 161 cuestionarios y en la región Sierra Occidental se levantaron 60 como muestras representativas. La siguiente. Ahí, en resultados, la siguiente, por favor. En la región Altos encontramos 248 artistas que se registraron para este directorio. De haber encontrado, digamos, en el primer trabajo de campo 30 artistas más o menos, este número subió hasta 248 personas en toda la región. Hubo resultados muy interesantes aquí que les podemos pasar, por supuesto, a los medios y para que ustedes los vean de manera un poquito más detenidamente. Encontramos bastantes personas que eran un target muy importante para UNESCO, era encontrar artistas jóvenes y artistas mujeres. Estas 2 poblaciones fue muy interesante, pues todo el tema de género, que ya no trabajamos con los artistas y queda como un pendiente, pero que siempre estaba en nuestra mirada porque sabemos, y UNESCO lo tiene muy claro, que tanto jóvenes como mujeres encuentran mucho más dificultades para poder ejercer su actividad artística. Entonces, estuvimos muy al pendiente de que estuvieran representados en el mayor tiempo posible. Y como ustedes pueden ver, tenemos algunos de estos resultados. En la región en la región Sierra Occidental, la siguiente, tuvimos 70 inscripciones de artistas en total. Y de manera muy interesante, también en la anterior, aunque ya no regresemos, también tuvimos el mismo resultado. 1 de cada 2 artistas no pertenece a ningún grupo cultural o artístico, a pesar de que, interesantemente, por ejemplo, podían decir que formaban parte de algún colectivo con fines culturales o 1 de cada 3 formaba parte de alguna agrupación artística. Esto nos habla, me parece, de que no se consideran como parte de un grupo fijo de colectivos artistas. Entonces, esto me parece muy importante porque después en los talleres, por ejemplo, en los 2 talleres que tuvimos a la Secretaría de la Cultura, mostrándonos los programas que tienen para fondos,
De los testimonios que aquí no van a salir, pero que son muy importantes, de los testimonios que tuvimos de los artistas, muchos nos dijeron que había sido muy importante esa plática en las dos regiones porque por fin entendían que sí podían participar. Además, no estaban como colectivos. Después de este proyecto, que es uno de los resultados que a lo mejor no aparece aquí por escrito, pero que ha sido como parte de la testimonial, o de los testimonios, es que a partir de este proyecto lograron reunirse colectivos que ahora pueden inscribirse en los fondos que necesitan colectivos. O sea, hay muchos fondos de la Secretaría de Cultura que dicen, si usted forma parte de un colectivo, inscríbanse en este proyecto o en este fondo, y ahora ya los tienen, ¿no? Entonces, la siguiente. Aquí, estas dos siguientes diapositivas me parecen muy importantes porque aquí tenemos los principales problemas, lo van a ver ahí chiquitito, los principales problemas que los artistas encontraron. En la región Altos, como primer punto principal fue la falta de apoyos gubernamentales. Como segundo, falta de espacios para exhibición y esta falta de valorización del arte. Esto me parece muy interesante porque habla de cosas que pueden ser subjetivas, sí, pero que son de una incidencia importante y que me parece que las instituciones pueden escuchar para poder responder a sus propios artistas. Por ejemplo, aquí las casas de la cultura aparecen en las dos regiones como un lugar donde adquirieron sus expresiones artísticas. Aunque de forma autodidacta aparece mucho más, un poco más alto, el 46%. Clases privadas, 37%, y la Casa de la Cultura, 34%. Aunque podamos decir que sí, es verdad que hay que sacar la cultura de las casas de la cultura y llevarla mucho más allá de las casas de la cultura, siguen siendo un bastión para la reproducción y para la producción de arte. Todos, si pueden ver, 95.7, 95% de los artistas están dispuestos a integrar red con otros artistas. En mi imaginario, y mucha gente me lo dijo además, fue, ten un poco de paciencia porque tú lo que quieres es crear una red y la verdad es que los artistas son muy a la suya, no van a querer crear redes, cada quien va a ir por su lado y fue sorprendente la cantidad de artistas, primero, que dijeron querer hacer red y después hacerla, ¿no? Y ciertamente hay muchos problemas para hacer una red, muchos. Eso no quita que existan, ¿no? Pero que hay cuestiones que podemos hacer para asegurar apoyos para que puedan tenerlas. El arte para ellos y para ellas sí ayuda a generar conciencia social. Aquí queríamos hacer este vínculo con la conciencia social y ver si ellos se imaginaban haciendo arte con algún impacto social. No lo habían tomado en cuenta, eso lo vimos después en los talleres, como algo viable en el arte, ¿no? O sea, en su propio arte. Pero sí podían ver y lo expresaron muy claramente cómo el arte expresa emociones, fortalece vínculos, visibiliza problemáticas y educa. Entonces, no está desvinculado para nada del impacto social. Aquí también preguntamos si los artistas debían trabajar con peregrinaciones. La mayoría dijo que sí, 65.2 de los artistas lo dijeron. Y aquí 1 de cada 2 artistas había trabajado de alguna manera con las peregrinaciones. Vamos a ver la región Sierra. Aquí hay un descenso, más bien un ascenso en la forma autodidacta y un descenso de clases privadas y Casa de la Cultura. Aquí aparece la familia de manera interesante, cosa que no había aparecido en Altos, aunque probablemente esté ahí, pero o no fue significativa, pero aquí aparece por familia y carrera universitaria. De nuevo, también una alta disposición para integrar una red con otros artistas y una conciencia social de que el arte puede generar, visibilizar problemáticas, fomentar el pensamiento crítico, además de expresar emociones y educar.
Los principales problemas de artistas en esta zona era falta de apoyos gubernamentales, de nuevo, la no valorización del arte y la falta de difusión y promoción. Aquí una de las quejas principales era no tenemos lugares para difundir. Siempre están regateándonos. El arte se ve, había en particular una zona en la que decían el arte se ve para la Casa de la Cultura como las bandas o dar espectáculos que también es arte, por supuesto. En Mascota, por ejemplo, hay un énfasis muy fuerte con los grupos de música tradicional, ¿sí? Y es muy importante. De hecho, encontramos una de las primeras bandas de mujeres mariachis que empezaron a trabajar con nosotros, pero después ya no pudieron porque justamente los fines de semana son cuando estas artistas tienen mucho más trabajo, entonces fue complicado. Pero aparte de ahí y de pintura, no se pensaba en otras formas de expresión de arte. Entonces, esto fue muy interesante. Aquí los artistas estaban muy vinculados con su territorio, con las peregrinaciones, porque es una zona montañosa y los artistas pues tienen que trabajar con digamos, son pueblos más pequeños y tienen que trabajar mucho entre comunidades. Entonces, estaban muy vinculados al territorio. En la zona de Altos, también vinculados a territorio, pero con su propia localidad. Acá estaba un poquito, yo lo noté más regional por el tipo de región y de geografía que tienen. Uno de cada 3 artistas aquí ha trabajado en peregrinaciones. Quisiera ver rápidamente un poquito las estadísticas, la siguiente, comparativamente. Entonces, esta es muy parecida de cuánto tiempo llevan realizando su actividad artística. La mayoría están entre 10 y 19 años y es una gráfica, digamos que más o menos parecida, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Si recibe algún ingreso económico por su actividad artística. Esto no quiere decir que vivan de su actividad artística, pero si por proyecto o alguna razón reciben algún ingreso económico. Entonces, en Sierra sí hay pues hay bastante, 63%, aunque la región Altos, digamos que tiene también un porcentaje parecido. Vamos a ver la siguiente. Aquí la pregunta es si recibe alguno de los siguientes beneficios o prestaciones laborales por su actividad artística. Y si ven, la mayoría dice no. ¿Cómo podemos pensar estas dos preguntas, verdad? Bueno, quiere decir que la mayoría trabaja para su sustento principal económico. Si reciben algún ingreso económico por su actividad artística, pero no es el principal. Entonces, eso lo vimos en la práctica. Digamos que para los talleres era casi imposible citarlos entre semana, porque la mayoría trabajan entre semana y los fines de semana era cuando podíamos tener los talleres. Ahí tuvimos que cambiar completamente la dinámica que teníamos programada, porque pensábamos que íbamos a encontrar artistas que sí se dedicaran casi de tiempo completo y eran los menos, ¿verdad? La siguiente. Aquí está, si pueden mantenerse económicamente de su actividad artística. Aquí es muy interesante cómo, digamos, es también muy parecida. De nuevo, bueno, corresponde mucho a las gráficas anteriores. Muy bien. Y esto solamente se les preguntó a la gente que decía que recibía algún ingreso, por supuesto, de su actividad artística. Y quiero que vean esta otra, la siguiente. Si han participado en programas de formación, residencias artísticas o talleres. Aquí se invierte completamente la gráfica. La mayoría en Altos sí ha participado en algún programa. Quiere decir,
es una zona mucho más urbanizada, ¿sí? Quiere decir que conocen mucho más estos programas de formación, mientras que en la región sierra no han participado la gran mayoría. Aquí está completamente invertida, si se dan cuenta. Entonces, aquí, digamos, la participación de la Secretaría de Cultura sí es como muy importante en esta zona de una futura incidencia. Muy bien, vamos a ver rápidamente los talleres. Anterior, por favor. El anterior, aquí está esa. El primer taller era una transmisión de conocimientos, o sea, era buscar que los artistas tuvieran las bases de cosas que ellos mismos estaban buscando, ¿verdad? Entonces, aquí se buscaba impulsar la articulación y la sostenibilidad de esos proyectos culturales, pero con énfasis en herramientas que les ayudaran. Entonces se les dio varias de estas herramientas que ellos mismos estuvieron buscando, como los programas de la Secretaría de Cultura, valorización del arte, buscar que empezaran a integrar un proyecto colectivo para impactar en las peregrinaciones. Entonces también se les dio los básicos de su propia región con respecto a su peregrinación. Y finalmente, básicos también para pensar cómo hacer un proyecto. Esto fue en el primer taller. Y la idea a partir de este primer taller era que, digamos que tuvimos ahí abril, mayo, junio, eran 3 largos meses en los que teníamos que trabajar con ellos sin que perdieran momentum, ¿verdad? Y fue muy interesante cómo ellos buscaron la manera de seguir conectados, aún a pesar de la problemática que tenían, por ejemplo, de conectividad, de problemática de sus propias labores cotidianas, pero logramos que mantuvieran un impulso hasta el segundo taller. Entonces vamos a ver este segundo taller. Aquí sí ya les dimos un pequeño taller sobre habilidades digitales, pero sobre todo queríamos que lograran retomar su proyecto y que vieran que podían lograr algún tipo de resultado e impacto en las peregrinaciones y su sustentabilidad. Entonces, fortalecimos de la mejor manera estos proyectos, la red también y, por supuesto, no todos los artistas, ni que estuvieron en el grupo focal, ni que estuvieron en el taller 1 y que después estuvieron en el taller 2, estuvieron en todos. Hubo algunos que sí, pero también intentamos que los que estuvieran pudieran tener las herramientas que les solucionaran parte de sus problemas que habían dicho en la encuesta. Si se fijan, son 2 partes de proyecto. O sea, tuvimos este mapeo para buscar artistas que en los directorios oficiales no aparecían, y después esta búsqueda por medio del trabajo de campo, y después este fortalecimiento de estas habilidades con los talleres y la injerencia de proyectos. A nosotros nos hubiera gustado tener otros 6 meses para que este proyecto pudiera, más bien los proyectos que ellos idearon, pudieran realmente llevarse a cabo en temporada de peregrinaciones, porque, bueno, este es un paréntesis burocrático, pero esperábamos que el dinero llegara justamente en los meses que teníamos planeado para que los proyectos pudieran por lo menos experimentarse en las rutas de peregrinación. Pero bueno, pues el dinero llega cuando tiene que llegar y llegó en octubre y eso pues nos desfasó muchísimo los tiempos de peregrinación, que como ustedes saben, cuando hay tiempos de peregrinación no se puede hacer nada. Entonces era muy difícil que pudiéramos implementarlos justamente cuando eran los tiempos de peregrinación. Entonces terminamos ahora con estos proyectos que ustedes van a ver. Pero muy importante, Laura Curry. Ella es una artista que ha hecho su trabajo de arte sobre impacto social. Ella es una artista norteamericana que ha trabajado con varios proyectos culturales en México. Está muy interesada en México. Tiene un proyecto sobre agua y mujeres en la zona metropolitana de Monterrey
Y así fue como yo la conocí, porque estaba en estancia en Ciesas Noreste y la invitamos a participar. Justo por los tiempos, bueno, cuando ya pudo participar, estaba en Estados Unidos, ya no estaba en México. La idea era que fuera siguiendo los proyectos desde México, eso ya no fue posible, pero estuvo al pendiente por medios digitales primero y después la trajimos para que estuviera con los artistas. Entonces hizo lo que se llama visita de estudios y visitamos con ella los artistas y los colectivos que se habían formado del primer taller para que le presentaran sus proyectos. Ella les presentó otras formas de impacto social, les presentó otras convocatorias a nivel internacional. O sea, digamos que les dio la perspectiva internacional del impacto social que pueden tener los artistas. Entonces, ese fue como un pivote que pusimos extra y que me parece que les abrió las puertas para intervenciones interesantes como ahorita vamos a ver. También hicimos de nuevo estos pequeños talleres de cajas de herramientas digitales para que los artistas se pudieran autopromover en términos digitales. Aquí nos encontramos cuando vimos, bueno, dijimos que si necesitaban habilidades digitales, sí, pero ¿en qué, verdad? Entonces vimos que era todo un abanico de habilidades digitales y dijimos, bueno, vamos a darles el básico que es promoción artística de sus propias redes. Y eso fue lo que intentamos hacer en estos últimos talleres. Adelante. Una cosa muy importante que tuvimos y que fue muy interesante, la siguiente, fue este taller y la alianza con las juntas intermunicipales. Las juntas intermunicipales son instituciones que existen a lo largo del país y que no dependen de los cambios administrativos y que además tienen proyectos de impacto ambiental. Ellos fueron muy importantes, un aliado muy importante para nosotros, porque justamente los de Sierra tienen un programa que se llama Peregrino Sustentable. Y ellos ya habían pensado integrar a los artistas de la región para ese proyecto. Entonces fue realmente virtuoso la articulación. Y junto con ellos organizamos un taller muy bonito en el que nos llevaron desde Guayabos hasta es un mirador y que topa en las dos zonas, el principio y el final, con dos monumentos internacionales que no sé si ustedes sepan, pero la Ruta del Peregrino en Talpa tiene unos monumentos internacionales que se han puesto a lo largo de la ruta y que están vandalizados. Entonces, digo, para una antropóloga, perdón, pero uno sabe que las cosas que se ponen en el camino y se imponen, pues es eso, se imponen. Habría que pensar cómo gestionamos que una obra de arte se integre, ¿verdad?, con las comunidades y con los peregrinos. Entonces, toda esa reflexión la estuvimos haciendo en este taller con la GISOC. Los artistas estaban muy emocionados, vieron ese mural grandote que es el caracol, caminamos la ruta hasta el mirador que está muy llena de basura porque no es que los municipios no la atiendan, los municipios no se dan abasto, son 60 toneladas de basura diarias en las dos peregrinaciones, en tiempos de peregrinación, y esta zona justamente los camiones de basura no pueden entrar. La mayoría es PET, podría ser reciclable. Entonces se empezaron las ideas, ¿no?, muy interesantes de lo que se puede hacer en esta zona. Invitamos a otros artistas externos que están relacionados con las dos regiones y que viven en Estados Unidos y que podrían animarse tal vez a intervenir estos monumentos. Esto queda todavía en planeación y que podría funcionar. Miren, aquí está el caracol y esta es una obra que la GISOC promovió para que los artistas ahí mismo en la ruta pensaran cuál era su expresión y su pensamiento sobre lo que habían visto en la Ruta del Peregrino.
finalmente tuvimos un intercambio, esta fue ya la última fase del proyecto, el intercambio cultural entre las dos regiones. Los artistas de Altos visitaron Sierra y los de Sierra visitaron Altos. Y fue realmente, adelante, fue muy, muy importante. Nos pareció que esto ayudó a pensar las problemáticas comunes de las peregrinaciones y su sustentabilidad, pero también, adelante, también nos ayudó a vincularnos con las casas de cultura. La Casa de Cultura de San Juan de los Lagos, por ejemplo, prestó la sede. La Iglesia Católica, con la representación del Padre Miguel, que está a cargo de la Pastoral de Cultura en Jalostotitlán, pero de la diócesis, como lo pueden ver ahí, además de darnos la bendición, ha estado muy activo con el proyecto. Entonces, es vincular a todas las instituciones, la Iglesia, las juntas intermunicipales, las direcciones de Casa de Cultura, la Secretaría de Cultura, todos los actores involucrados en el tema. Y por supuesto hay más, porque si uno se pone a ver la peregrinación y la sustentabilidad, pues hay muchas más instancias que, por cierto, varios funcionarios a los que queremos agradecer, nos dieron varios nortes hacia dónde podíamos seguir trabajando. Adelante. En Talpa de Allende fue la sede de Sierra y ahí tuvimos una caminata también. Perdón, olvidé decir que cada uno de los artistas de la sede organizaron los eventos con, por supuesto, el apoyo de nosotros. En Altos nos llevaron a Mezquitic para ver las tradiciones en Mezquitic y dimos también una caminata y además de presentarnos los proyectos. En Talpa dimos una caminata de Cruz de Romero hasta Talpa de Allende y tuvimos una pequeña tertulia para presentar los proyectos. La siguiente. Entonces quiero mostrarles un poquito. Como ya es tradición. Un poquito Como ya es tradición. Esperen. Los colectivos que se formaron, estos son los de Altos. Aquí nos falta el colectivo Cristeros, que digamos, no tienen todavía un proyecto que está hecho, pero que está ya planeado para una intervención en la Plaza de San Juan de los Lagos. No vayan a chismear, por favor. Entonces, bueno, el colectivo Mesa Redonda, su primer producto es este cuento que hicieron. Este sí tiene video, ¿verdad? Sí tiene. Ok, adelante. Cada año Juanita peregrina a San Juan de los Lagos por la ruta más antigua, entre ríos y campos verdes. Sin embargo, este año es distinto. Mamá, no quiero seguir. Me siento muy cansada. No puedo respirar bien y me duelen los ojos. Ay, recuéstate aquí. Entonces, este es un cuento que idearon también, digamos, con ideas de otros cuentos, ¿no? Y lograron sacar este cuento. Pero tienen, por ejemplo, ellos lograron también su propio logo, el nombre y a pensarse ya como colectivo. Este colectivo se llama Mesa Redonda y existe también el Cristeros Unidos, que también es de San Juan de los Lagos. Adelante. Luego el colectivo Concientizarte, que hicieron, de hecho, 3 canciones que les vamos a presentar un fragmento de una. Ajá. Como ya es tradición. ¿No? Con este canto quiero expresar un sentir, es un mensaje que caminando en la ruta un día recibí. Cuida el sendero y cuida tu paso, todo lo bello que hay para ti. Cuida los cerros, cuida los pájaros, cuida del río y de los monumentos que son para ti.
en paz. Es la madre tierra la que hay que respetar. No es un basurero, es naturaleza en paz. Es la madre tierra, la tienes que cuidar. ¿Verdad? Bueno, ellos, de hecho, ahí en lo que estaban presentándolo, pudieron conectarse con otros miembros de grupos artísticos que están en Mascota, y uno de ellos le dijo, mi hermano es productor de música, te puede ayudar a producirla. Entonces, eso fue justamente todo el tema de red, ¿no? De conocer qué se hace, cómo lo hacen y qué otros recursos se pueden utilizar entre todas y todos. Adelante. Entonces, también lograron comenzar los murales en Cruz de Romero, como podrán ver. Estas son unas paredes, son como unos 30 metros más o menos de pared, y ya están planeando qué van a poner en cada una. Y el colectivo Ecoarte es uno de los más interesantes. Espera. Nada más déjenme contarles, este colectivo es de bueno, la mayoría son de Mascota, hay un par de Talpa, pero este colectivo para mí es como la joya de la corona, porque en Mascota nos costó mucho trabajo encontrar respuesta primero por parte de las autoridades. Finalmente, el director de la Casa de la Cultura de Mascota se integró plenamente en las actividades del proyecto y ellas lograron el primer grupo de teatro de Mascota. Nunca habían tenido un grupo de teatro antes. Entonces, ya tienen el espacio, ya lo comenzaron. Y además ellos hicieron un grupo que se llama Ruta Ecoarte, que ya tiene su propio Instagram, ya dieron talleres de sustentabilidad con arte. Entonces, y son cuestiones que ellas arrancaron. Y como parte del proyecto, lo que hicieron fue adaptar el cuento de Juan Rulfo sobre Talpa al tema de la basura, con la idea de unos personajes míticos. Ella va a representar una cuerva sabia. Fueron a Cruz de Romero, recolectaron basura de ahí porque estaba lleno de basura, lavaron la basura, desecharon una parte de lo que no les servía, y con la basura misma se construyeron un traje de peregrino lleno de basura, que sonara además, lleno de latas. Y hicieron una primera intervención, que fue una de las cosas que Laura Curry les sugirió que empezaran a ensayar. Hicieron una intervención en la Plaza de Mascota, que es la que van a ver, y ya llevan otra más, ¿verdad? Que acaban de hacer. Entonces, ahora van a ver esa intervención. Súbele. Por eso somos las aves más inteligentes. Percebe. Miramos. Cuida. Toc, toc. Preserva. Toc, toc. Vamos caminando. Ellas también tienen planeado hacer murales, pero como ven, esta intervención ha sido muy interesante. Y la siguiente. Y el grupo de teatro Ecoarte, que como les mencionaba, es el primer grupo de teatro en Mascota. Adelante. Por último, ¿cómo cerramos este proyecto? Si apenas está empezando. Realmente, digamos que las intervenciones, a mí me gustaría darles continuidad desde CIESAS, por supuesto, y ver cómo ellos mismos van siguiendo sus propios colectivos. Yo me he comprometido a darle seguimiento visual a lo que hagan durante las peregrinaciones. Y de manera muy importante, tenemos una página web que ahorita al ratito
se las voy a dejar, pero queremos seguir gestionando los resultados del proyecto con la Secretaría de Cultura, con la Iglesia Católica, en redes sociales y por medio de la página web donde se va a ver, esto es un ejemplo, donde se verá los resultados y los avances de los proyectos, pero además para poderlos seguir difundiendo y seguir difundiendo la importancia de los artistas y de su impacto social. En esta página web, además, estamos pidiendo, yo sé que ahorita la Secretaría de Cultura está solicitando que se inscriban en su página web, entonces también vamos a solicitar lo mismo para tener directorios paralelos de artistas, que son muy importantes. Y aquí van a venir los resultados, pero además un blog de noticias. Vamos a publicar aquí todo lo que encontremos sobre programas o financiamiento para artistas. Y bueno, finalmente, el equipo. Entonces, quisiera que pasaran Arely y Ana en algún momento, que se vengan para acá. Y si le pueden poner en la última, muchas gracias, Jorge, sí. Si le pueden pasar la última del equipo, por favor. Para responder preguntas sobre el proyecto y dar las gracias, pues ahorita primero a la gente del proyecto, a Arely Jiménez, quien fue la coordinadora general y de Administración de Comunicación y de todo, a Ana Marisela, un gran apoyo y su vinculación, a Alfonso, que está por acá atrás, con el trabajo de campo. Muchísimas gracias. Y de manera muy particular a la consultora Demoscópica México, que fueron realmente no solo un gran apoyo, una gran guía, un gran espejo de retroalimentación. Muchísimas gracias, muchachos, muchachas, por ustedes, porque ellos realmente fueron nuestra columna vertebral. Y por supuesto a las casas de cultura, a todos los directores municipales de la Casa de la Cultura de las dos regiones, a Rosenda Navarro, a Gerardo Sánchez, al maestro Aarón Contreras, a Joel Aguirre, a Blanca Rocío Serrano, al padre Miguel Domínguez, a las juntas intermunicipales, Nancy Reyes de la GISOC, donde quiera que estés. Gracias. A Aldo Quintanilla de la GIAN, a Siestas Occidente y a este equipo de trabajo, como les decía, Ana Marisela Melchor, Arely Jiménez, pero sobre todo a todas y a todos los artistas que sin ellos pues esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. A ver, ¿no? ¿Sí lo dije? Espérenme, no, aquí dije Casas de la Cultura, pero me faltó sobre todo el director regional de la zona de Altos Norte, René Saldaña, que, bueno, creo que me quedo sin palabras porque realmente fuiste una gran puerta para Altos, pero no solo para Altos, yo creo que para en general la Secretaría de Cultura ha sido un gran representante, te agradecemos muchísimo tu presencia a lo largo de todo el proyecto. Sí, dije directores municipales y luego no dije Secretaría de la Cultura. Alejandra también, muchas gracias por estar aquí. A los representantes de la Secretaría de Cultura, Héctor, muchas gracias. Hugo, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Muchas gracias. Estamos aquí como representando a la Secretaría de Cultura de parte del secretario Luis Gerardo Asensio, a quien manda un cordial saludo a todos, un agradecimiento y sobre todo pues por parte de los que acudimos a los eventos. Fue muy grato para nosotros exponer el lado de la Secretaría y de cierta manera apoyar y fortalecer los proyectos que a final de cuentas
es a quienes nos debemos, ¿no? La Secretaría de Cultura está para apoyar a los proyectos culturales y si de aquí están saliendo colectivos, la verdad es que nos emociona mucho, nos es muy grato haber participado y haber apoyado un poquito con un granito de arena en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Hola, buenas tardes a todos. Estas más bien son unas preguntas un tanto metodológicas. En la implementación del proyecto, ¿cuáles fueron los principales retos en trabajo de campo y cómo los fueron solventando? Y también me surge otra duda que tiene que ver un poco con el trabajo de Demoscópica sobre la implementación de herramientas digitales dentro de la investigación cualitativa. Porque pues me parece que es necesario que la antropología también ya se abra el campo a que los antropólogos nos eduquemos más en desarrollar estas habilidades digitales. Entonces, ahí me surge la pregunta de cómo podemos implementar más herramientas en nuestro desarrollo de investigación, pues de corte cualitativo, ¿no? Esa sería. Muy bien. A mí me gustaría que respondiera, por ejemplo, por acá Alfonso, que sobre todo el tema del trabajo de campo, que fue un reto para Arely y para él. Entonces, me encantaría que pudieras decir algo y después, pues allá están los Gracias, Ale. que saben de eso. Bueno, fue un gran reto. Nos aventamos en las dos regiones más o menos 3 meses de trabajo de campo, 1 y medio por región, y constatando primero que eran regiones muy distintas, entonces las estrategias para entrar y hacer contacto eran diferentes y teníamos también el tiempo, ¿no? Un poco encima. Pero bueno, primero fue así metodológicamente yendo a lo práctico. La estrategia principal siempre fue canales oficiales, entonces Casa de Cultura, dependencias de cultura y al mismo tiempo institucional como la Iglesia, que fue un gran aliado sobre todo en la zona de Altos Norte. No con todos tuvimos las mismas respuestas, pero fue muy importante porque se creó el primer núcleo, la primera red, digamos, que nos ayudó por lo menos los primeros objetivos del trabajo de campo, que eran cómo llevar a cabo la encuesta, el directorio y los talleres. Si tengo que señalar algunas diferencias entre las dos regiones, pues también fue importante para nosotros notar cómo el territorio mismo cambia la percepción de cómo se vive el arte y cómo los artistas se perciben. Finalmente, el corredor de los Altos de Jalisco encontramos una realidad artística bastante, sí, pues conformada. Más bien se reconoce como parte de un corredor cultural que pues va desde Guadalajara hacia León incluso, mientras que vivimos un poco más de aislamiento, digamos, en la zona de Sierra Costa Occidental, pero debido también a una cuestión territorial, ¿no? Donde los municipios eran un poco más aislados, pero finalmente también terminaron los que quisieron hacer más alianzas. Fue una como casi de las paradojas. Y señalar, como ya dijo la doctora Alejandra, la gran aportación de la Iglesia, por ejemplo. Eso sí también fue un canal metodológico muy importante, sobre todo con la Pastoral de Cultura, porque logramos hacer una alianza y abrir una perspectiva sobre el significado sociocultural de las peregrinaciones, ¿no? Yendo un poco más allá también de lo que era lo religioso. Y bueno, agradecer a todo el equipo, Alejandra, Marisela y bueno, Arely, que fue en particular mi compañera de campo. Y bueno, esos fueron más o menos un poco los retos y los desafíos que encontramos, pero que resolvemos en equipo de manera muy contundente. Gracias.
Pues muchas gracias por la invitación, primeramente. Comentarles que pues el trabajo de los coordinadores es pues uno de los trabajos más importantes que tenemos en la Secretaría, porque a través de ellos podemos lograr este tipo de proyectos, ¿no? Ellos se encargan de toda la vinculación y el seguimiento de los proyectos que ustedes tienen. Y bueno, no solo de aquí, sino de todas las áreas de cualquier área de gobierno o PDs, lo que sea, incluso de asociaciones civiles. En este caso, en la región Valles y Costa Sierra Occidental, todavía no tenemos coordinador. Sin embargo, tengo 2 coordinadores suplentes que están apoyando en la región. En este caso, René es quien nos está apoyando también en Costa Sur, no, en Costa Sierra no, en Costa y en Sierra. Ajá. Y en Valles nos está apoyando otro coordinador. Entonces, siéntanse en la libertad de cualquier cosa que necesiten a través de René, pues tienen todo el apoyo de nosotros. ¿Sí? Muchas gracias. Y sí, por favor. Bueno, pues felicitar a Ciesas, a la doctora Alejandra Aguilar, a Marisela, a Areli, a Alfonso. La verdad es que para nosotros haber colaborado con ustedes ha sido una experiencia maravillosa porque fue el estar viendo ese cuidado metodológico, pero también de compromiso social de la investigación, ¿no? Es decir, y creo que cuando se habla de estos procesos metodológicos, cómo sostener la red, que era uno de los objetivos, y bueno, fuimos testigos de cómo siempre, ahorita que nos presentabas, Alejandra, todas las fases, pues dentro de cada, el espacio de tiempo entre una y otra actividad siempre era hacer una revisión de qué había funcionado, qué aspectos había que tomar en cuenta para la siguiente fase. Entonces, pues nada más que agradecer y felicitar ahora que uno escucha, ve los videos, los productos que se generaron como parte de un trabajo de investigación y también de intervención que arroja luz sobre el papel de las instituciones, la necesidad de las alianzas para que esas redes puedan sostenerse en el tiempo. Así que muchas felicidades. Definitivamente. Muchas gracias, Yasser. Gracias. Tengo nada más si alguien más, adelante, primero presencial. Ajá. Bueno, primero que nada, felicidades por el proyecto, está muy interesante desde una perspectiva de iniciativas de desarrollo local y una iniciativa de red de organizaciones de cultura, que yo no conocía del tema. No sé nada, yo venía por la parte de redes de redes de actores, vaya. Ahora, una pregunta específicamente por lo de el comentario que salió sobre los saltos en general. Mencionaban que les hicieron el comentario de tener cuidado con los actores de los saltos porque eran individuales. En general, me dijeron de artistas en general, no de los altos, perdón. Sí, Si lo no, dije así, no, lo digo en general porque desde lo que yo estoy trabajando ahorita en mi estudio de doctorado, que son con productores ganaderos, también salió el mismo comentario desde la bibliografía oficialista y la académica. Entonces, una parte de los resultados es, no sé si notaron esta parte de que el término de individualistas, egoístas, que no se quieren organizar en el momento de trabajo de campo, precisamente por el tema de contexto territorial, estos actores toman el tema de individualismo más bien como una mala interpretación de competitividad y más que nada de protección a sus tradiciones y técnicas. Entonces, no sé si se dejó ver de esa manera esa parte. Y en segundo lugar, si no se detectó un parecido, esta comparación con el corredor Altos y la región Sierra Valles y Costa, cómo pudiera influenciar ciertamente la cercanía a puntos turísticos o desarrollos de puntos turísticos para que existan mayor apoyo o una mayor existencia o surgimiento de organizaciones relacionadas a la cultura y a las artes, en comparación, por ejemplo, pensando en las zonas turísticas de la costa, comparación con el turismo religioso que existe en los Altos. Esa sería mi única duda. Gracias. Sí. Entiendo lo que me dices sobre la literatura académica y popular, sobre el individualismo de los altos. Es que se vive de una manera muy especial porque
digamos, yo lo que vi fue que los artistas estaban muy enamorados de su tierra, ¿no? De su pueblo, de sus tradiciones. Y cuando se trataba de frente a otros, podían juntarse todos los diferentes pueblos, ¿no? Y luego entre broma y broma era, pues nosotros tenemos a San Pedro Esqueda, sí, pero nosotros tenemos a la Virgen, sí, pero nosotros a Santo Toribio, ¿no? Que ahí puedes ver la representatividad de esa subjetividad local, ¿no? Sin embargo, creo que hay posibilidad. Yo más bien lo vería como producto de un tema más urbano, más que algo esencialista de la región. Yo lo vería más bien producto de eso. Si están interesados en formar redes, si saben, entienden bien cuál es la ventaja de formar redes. Claro, para un proyecto como este, que casi se los impusimos, vamos a decirlo así, de, oigan, estaría muy padre, que trabajaran con esto, ¿cómo ven? Y como que, bueno, sí, les dimos todas las herramientas de sensibilización, etcétera, y la gente respondió, ¿sí? Que eso fue, la verdad, muy grato, y yo estoy muy agradecida. Pero bueno, está basado en precisamente en ese arraigo a su localidad y a sus problemas, ¿no? O sea, que entienden cuáles son las problemáticas. Entonces, haría falta tiempo para que realmente una red más robusta, más extensa se pudiera llevar a cabo. Entonces, y son procesos diferentes en cada región, eso sí. O sea, yo vi que en Sierra la gente no es tan localista, sino más regional, me pareció. O sea, o esa idea me quedó, ¿no? O sea, tienen muy buena idea del territorio, dónde pasa qué río es, etcétera. Pero acá también estamos hablando de un territorio más amplio, en Altos, que además tiene procesos muy complejos de urbanización. Con respecto al turismo, UNESCO fue muy clara desde el principio que yo no me tenía que meter en turismo. Muy clara, así, y tal cual me lo dijeron. No es turístico. Y yo, pero se toca, Pero entonces, por eso yo no hablé casi con los funcionarios de turismo, lo cual es una pena, porque están muy mezclados. Hay muchas cosas que podrían hacerse con proyectos turísticos y que de hecho estoy viendo vínculos. Por ejemplo, la gente de Caravana de la Fe y algunos actores muy fuertes y líderes de Caravana de la Fe están pensando hacer un camino tipo Camino de Santiago, ¿no? Y eso ayudaría muchísimo a que la gente, bueno, a señalizar y a pensar el camino como algo sagrado, no solamente los centros sagrados, ¿no? No solamente la iglesia donde está la Virgen de San Juan, sino todo el camino. Y ahí falta pues mucho trabajo de vinculación con los peregrinos, o sea, realmente es un proyecto para largo, ¿no? Gracias. Quisiera agregar un poco a lo que haces preguntas con respecto a los artistas que tiene que ver con esta cuestión de la individualidad. Sí se debe también aunado a lo que decía la doctora Alejandra, es también porque, no sé, hay una percepción de los artistas que se tiene que trabajar de manera individual. Y creo que como resultado este proyecto hizo que cambiara un poco esta noción, al menos en estos grupos, en los grupos que se hicieron, ellos reconocieron que gracias a este proyecto es necesario trabajar en conjunto. O sea, sí es muy importante, pero creo que de antemano parece ser que el artista está acostumbrado a trabajar de manera individual. O sea, como que es él, porque estas expresiones artísticas, es que yo soy pintor y yo no puedo meter con la música o el músico, sí, como que son ellos, como que esta parte, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor tenga que ver, no sé, con respecto a lo que mencionas, pero eso es lo que yo percibí durante este proyecto, pero sí se le va a reconocer que o sea, gracias a esta red, sí se dieron cuenta los artistas que es muy importante trabajar en conjunto y que gracias a esto también esta red se dieron cuenta que hay otros artistas de su propia región que hacen ciertas cosas similares y que a su vez también se puede compartir, pero sobre todo que se dieron cuenta que el arte sí puede erradicar un problema de impacto social. Entonces, pues bueno, no sé si se pudo responder tu pregunta. Gracias.
Are, no sé si quieres decir algo. Sí. Yo que estuve trabajando también desde el inicio del proyecto, sobre todo en trabajo de campo, lo que pude ver muy marcado fue que las personas que vivían en Costa Sierra Occidental tienen un arraigo a su tierra diferente a los de la zona de los Altos. No sé si eso tenga que ver un poco con que pues son comunidades más pequeñas. Y para mí eso fue como uno de los aciertos que impulsó al colectivo de Ruta Ecoarte a generar este proyecto, como todo el amor que le tienen a su tierra y lo que comentaba Marisela, que se dieron cuenta que a lo mejor una gestora cultural de mascota y una pintora de Talpa pudieron crear alianzas para entonces generar un proyecto que tuviera muchísimo más impacto a que la gestora cultural de mascota estuviera trabajando por sí sola. Eso sería mi aportación. Muy bien, muchas gracias, Sara. Bueno, ya nada más por último, agradecer a la gente de Zoom, de Facebook. Ilia Salcedo, mi amor, ser parte, dice ella, ser parte de este proyecto ha sido una de las experiencias más significativas de mi vida. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Daniel Estrada del medio especializado en negocios Líder Empresarial. Felicitarles por el proyecto. ¿Se tiene definido el impacto económico de la implementación? No. No todavía. Bueno, los proyectos tienen esa parte para poderla pensar, o sea, fue una de las herramientas que se les dio precisamente, pero ahorita, digamos, de implementación tendría que ser por proyecto. Paco Talavera, muchas felicidades, qué interesante el proyecto, saludos Paco. Gerardo Sánchez, también le mandamos saludos, el director de la Casa de la Cultura de Atenguillo. Muchísimas gracias por todo este trabajo, dice, y su implementación en nuestras regiones. Sin duda son la simiente de buenos y mejores ideas, proyectos y colectividad, tanto artística como comunitaria, para el bien de nuestras comunidades, municipios y regiones y del Estado mismo. Muy agradecido con la doctora Alejandra y todo su equipo. Hay mucho que hacer y por hacer desde nuestras trincheras como creadores y gestores culturales que hemos sido, somos y seguiremos siendo en bien de nuestras colectividades. Abrazo, amigo y fraterno desde Atenguillo, Jalisco. Y Elizabeth Pérez Márquez, qué interesante. Felicidades, Alejandro. Muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios. Gracias. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a quienes están en Zoom, en Facebook y a todos los presentes. Gracias. Y para los que están en presencial, nos gustaría que nos acompañaran un pequeño brindis de cierre.